Entonces, hay dos clases de qué es la expectativa de nosotros de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia ofrece? ¿Qué es lo que la iglesia hace? Y hay otras dos clases que tratarán de la expectativa de la iglesia hacia mí como miembro, hacia los miembros. ¿Qué debemos hacer como miembros de la iglesia? Esta primera clase se trata de la doctrina de la iglesia y es importante para nosotros participar de estas clases para poder saber qué significa para mí ser miembro de una iglesia, qué cree esta iglesia, qué enseña esta iglesia y en relación a lo que enseña decidir si debo o no ser miembro de una iglesia en particular. Esto también es importante para el liderazgo de la iglesia porque el trabajo de los pastores es cuidar a su rebaño. Pero ¿cuáles son las ovejas de este rebaño? ¿Cómo puede saber el pastor sobre qué persona tiene esta responsabilidad? ¿Cómo sabe el pastor de quién debe cuidar y el estado espiritual de quién debe cuidar? Es por esto que nosotros necesitamos renovar y proveer una nueva estructura para la iglesia, para de esta forma poder servir mejor a los miembros de la iglesia y a la vez poder saber de quiénes se puede exigir un servicio o pedir un servicio como miembros de la iglesia. Y por esto es indispensable saber quién es parte de la iglesia. Entonces, en estas clases, que serán muy breves, enseñaremos qué es lo que cree la iglesia y luego pasaremos a un tiempo de preguntas en caso de que haya. Entonces, esta primera clase es acerca de la doctrina de la iglesia y el primer punto de esta doctrina es tocante a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Antiguo y Nuevo Testamento. Cada uno de los libros que corresponden a estas secciones son la palabra de Dios. Y ningún libro fuera de estos puede ser la palabra de Dios y por ende tiene autoridad sobre nosotros como iglesia. No hay, por tanto, nuevas revelaciones, no hay nuevas palabras de Dios para nosotros, porque todo lo que necesitamos está contenido en este libro que se llama la Biblia. Tal vez esto ya lo sepan, pero es importante aclararlo porque es lo que vamos a enseñar como iglesia. La Biblia fue inspirada por Dios mismo y Él usó a varios autores humanos para que escribiesen la Biblia, los mismos que escribieron por la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Por esto podemos decir que la Biblia es un libro inerrante, es decir, no puede fallar, y por esto aceptamos todo lo que la Biblia enseña como verdad. Aceptamos cada palabra de la Biblia como verdad de Dios. De esta forma debemos aceptar sin dudar que toda palabra de Dios es infalible e inerrante. Esta es la revelación de Dios para la humanidad, que nos habla de su carácter, de su persona, de sus obras, de su voluntad, cómo Él obra, por qué, para qué, sus planes, sus propósitos. Esta es la revelación de Dios acerca de lo que Él ha hecho, hace y hará en el mundo. También se trata de nuestra naturaleza como seres humanos, de la salvación por medio de Jesucristo, y también las expectativas de Dios para los cristianos. Entonces, si alguien dice yo soy cristiano, ¿qué debo hacer ahora? La palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios para los cristianos. La palabra de Dios es la verdad absoluta y la autoridad para cada cristiano. Y esto es lo que enseñamos en las reuniones desde el púlpito o en los estudios bíblicos. También basamos todo lo que creemos en lo que la Biblia nos enseña y nos dice de forma individual como cristianos, pero también como iglesia. Por eso decimos que la Biblia es la autoridad, porque basamos todo
lo que creemos en ella. Nosotros, culturalmente hablando, y eso sea sobre todo en el medio católico, se tiene la expectativa de que la tradición también tiene autoridad, y mucho mayor autoridad tiene la palabra del Papa, y esto pasa en el mundo católico. Nosotros como protestantes y como bautistas también tenemos ciertas tradiciones en la iglesia, pero debemos siempre examinar qué es tradición y qué viene como una ordenanza de la Biblia, como una verdad de la Biblia. Entonces debemos siempre examinar si lo que estamos haciendo no se acopla a lo que la Biblia enseña, si lo que estamos haciendo va en contra de las enseñanzas de la Biblia, y entonces debemos rechazar estas prácticas, debemos parar de hacer esto. Entonces debemos siempre examinar porque hay efectos de la cultura en nuestras propias preferencias, en nuestra propia forma de ver las cosas que influyen en la iglesia. Entonces examinamos todo esto siempre a la luz de la Biblia, porque no queremos que estas tradiciones, no queremos que estas preferencias sean el filtro por el cual vivimos nuestras vidas como cristianos, nuestra vida de iglesia. El segundo punto acerca de la doctrina de la iglesia tiene que ver con Dios. Y como sabemos, la Biblia nos muestra muchos atributos acerca de Dios, pero queremos enfatizar que Dios es un Dios trino, es un Dios que existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y creemos que las tres personas de Dios son los mismos en esencia, en su ser, pero con diferentes funciones y roles. Entonces, si me explico, hay un solo Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios que existe en tres personas. Y este es el vocabulario que usamos para explicar la Trinidad. Y esto es importante porque algunos, sobre todo en relación a la persona de Jesús, quieren afirmar que es solo Dios, solo es divino, que no es humano. Hay otros que en cambio quieren enfatizar su humanidad negando su divinidad. Sin embargo, nosotros creemos que Jesús es 100% hombre, es 100% Dios, desde el momento en que vino a este mundo para la eternidad. Otro aspecto de la doctrina es el Evangelio. ¿Qué creemos nosotros como iglesia acerca del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué implicaciones tiene? Aquí tenemos una definición un poco larga que luego hemos de resumir. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación del hombre pecador de la condenación eterna por causa de su pecado, siendo Dios quien nos salva en Jesús por medio de su vida perfecta, su muerte de crucifixión en el Calvario y su resurrección, los efectos de lo cual son perdón de pecados, la morada del Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna para el hombre que se arrepienta y confíe en la obra consumada de Jesús. Esta es una definición un poco larga, pero resume básicamente todo el Evangelio allí. Y los 4 elementos del Evangelio son Dios, que es un Dios soberano, Él es el creador de todo, y es un Dios santo, y en esta santidad existen los otros atributos de Dios, su amor, su ira, su misericordia, su justicia. Todos estos aspectos, atributos de Dios son santos. Pero esta santidad de Dios hace también una distinción con su creación, porque Él es sobre todo y además es completamente santo y por ende está separado del pecado, no puede vivir con el pecado, Él odia el pecado debido a su infinita santidad. Y por esto Él castiga todo lo que es pecado, todos los pecadores. El segundo aspecto tiene que ver con el hombre. Y el hombre que fue creado y es a imagen de Dios, es pecador debido al pecado de Adán y Eva.
Son entonces pecadores por nacimiento, pero también son pecadores por elección. Decidimos hacer lo malo. Y en esta situación de pecadores, todos estamos bajo la condenación del juicio de Dios. El tercer aspecto es Jesús, que como la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, se hizo hombre y vivió una vida perfecta, una vida completamente obediente a Dios, una vida completamente santa, y murió en la cruz del Calvario en sustitución por los pecadores. Y esta muerte sustitutoria por los pecadores es suficiente para salvarnos. No es Jesús y algo más. No es Jesús y la asistencia a la iglesia, no es Jesús más el bautismo, no es Jesús más servicio en la iglesia, no es Jesús más buenas obras. Es Jesús, Jesús y Jesús. Y el último punto es la respuesta. La persona debe creer en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Debe haber un arrepentimiento genuino de sus pecados y una fe completa en la obra única redentora de Jesús para la salvación de los pecados. Y esta es, en breve, la explicación acerca del Evangelio. Estos son los 4 elementos que componen el Evangelio. Y como iglesia, esto es lo que enseñamos a las personas que quieren ser miembros. Necesitan creer el Evangelio antes de ser miembros de la iglesia. Otro punto de la doctrina son las ordenanzas, y el primero que vamos a ver es el bautismo. Y creemos como iglesia que el bautismo es para aquellos que se arrepienten de sus pecados y confiesan que Jesús es su único Salvador. Y ese bautismo se hace por inmersión total en agua, y esta inmersión representa que la persona que se bautiza se identifica con Jesús en su muerte y en su resurrección a una vida nueva. De todas las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo. El segundo aspecto de estas ordenanzas es la Santa Cena del Señor, la cual nosotros realizamos semanalmente con el partimiento del pan y el jugo del vino. Y esta cena representa el cuerpo partido del Señor, que sería el pan, y la sangre derramada de Jesús, que sería el vino. Y por medio de la celebración de la Santa Cena, nosotros anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces nosotros hacemos esto semanalmente para anunciar la nueva vida que hay en Jesús. Y creemos que la Santa Cena está reservada para aquellos que se han bautizado, para aquellos que han decidido obedecer esta primera parte de las ordenanzas de la vida de la iglesia, que sería el bautismo, para aquellos que están viviendo en obediencia a Jesús. Ahora, también sabemos y creemos que puede ser peligroso tomar la cena del Señor indignamente. Pablo mismo dijo: por eso muchos de vosotros duermen y otros están enfermos por haber tomado la cena del Señor indignamente. Entonces es importante para nosotros como pastores, como los que tenemos el cuidado de la iglesia, cuando ya tengamos finalizado el proceso de la membresía y se haya reorganizado la membresía en la iglesia, limitar la participación de la Santa Cena a aquellos que son miembros de la iglesia, a aquellos que están bajo nuestro cuidado espiritual. Y de forma particular a aquellos que están en buena relación con el Señor, aquellos que tienen un buen estado espiritual. Y esto es importante porque si nosotros como pastores permitiésemos que cualquier persona participe de la cena del Señor sin importar su estado espiritual, nosotros como pastores somos responsables de esa persona y por eso hacemos esta limitación. Y si nosotros no podemos decir de una persona, esta persona está caminando con el Señor,
esta persona vive en obediencia al Señor, esta persona ya no tiene un pecado tan grande en su vida. Si no podemos decir esto de alguna persona, entonces no puede participar de la comunión con la iglesia en la cena del Señor. No debe, por su propio bienestar. Y es entonces por esto que vamos a limitar la participación a los que son miembros. Otro aspecto importante de la doctrina es la familia. Y nosotros como iglesia no queremos exaltar la familia sobre la iglesia, pero a la vez queremos enfatizar el rol de la familia en la iglesia. Queremos enfatizar el rol de los padres y las madres de familia en la crianza en el Señor de sus hijos. Y por eso, como habrán visto, queremos e instamos a que toda la familia participe en las reuniones de la iglesia. Esto obviamente excluye tal vez a aquellos niños que por su edad no pueden quedarse lo suficientemente quietos y no pueden realmente aprender en el culto y tampoco dejarán aprender a los padres. Pero en general queremos que toda la familia participe del culto que hacemos en la iglesia. Y esto se debe a que los padres tienen un rol. Sí, es cierto, los pastores deben enseñar a los niños y a los adultos en la iglesia, pero los padres tienen una mayor influencia sobre sus hijos, un rol mucho más cercano en la enseñanza de sus hijos, y por eso queremos que padres e hijos participen en las reuniones de la iglesia. Ahora, el último punto de esta enseñanza es la adoración corporativa, y este gran tema tiene muchos puntos específicos. Y el primer punto es la música, y nosotros afirmamos que puede ser utilizado todo tipo de género musical para la adoración a Dios, además del uso de cualquier tipo de instrumento musical, la voz, batería, piano, guitarra, todos pueden ser utilizados para alabar a Dios. El otro punto es la oración, y nosotros afirmamos que la oración es importante. Creemos que la oración es la forma en que el pueblo de Dios habla, adora y confiesa a Dios. La oración es nuestro hablar con Dios, y corporativamente como iglesia debemos orar juntos, debemos hablar juntos a Dios, confesar juntos a Dios, adorar juntos a Dios. La lectura bíblica es otro aspecto indispensable, pero a diferencia de la oración creemos que Dios nos habla a través de la lectura bíblica. Es decir, en oración nosotros hablamos a Dios y por la lectura bíblica Dios nos habla a nosotros. Y no como si fuese una nueva revelación, sino como la revelación que ya ha sido escrita en la Biblia, que Dios nos muestra su voluntad para nosotros, su pueblo. La prédica. Afirmamos que la prédica es de suma importancia para la iglesia, porque es un medio por el cual la iglesia puede conocer más a Dios, su palabra y su plan para la iglesia. Y nosotros no comenzamos con la prédica, sino que oramos, cantamos, leímos la Biblia, y luego como culminación, como clímax de la adoración colectiva tenemos la predicación. Y esta prédica es el momento en que un mensajero de Dios nos expone la voluntad de Dios, pero basado en la palabra de Dios ya escrita, y es entonces de suma importancia para la iglesia. Ahora, hay un punto que no es tanto complejo, pero que sí es necesario explicar, y tiene que ver con la prosperidad. Nosotros no enseñamos un evangelio de prosperidad, nosotros no hablamos, no predicamos de esto. Y esto de la prosperidad tiene algunos puntos, el asunto de la sanidad, las finanzas y otras bendiciones que se asume el pueblo de Dios debe recibir. En cuanto a la sanidad, afirmamos que debemos orar por la sanidad de los enfermos, pero creemos que Dios obrará en última instancia por su santa voluntad, es decir, nosotros podemos y debemos orar a Dios por la sanidad de los enfermos,
pero en última instancia Él va a obrar según su voluntad, y esto no depende tanto de la fe o falta de fe del enfermo o del que ora. En cuanto a las finanzas, creemos que debemos y podemos orar a Dios para que provea para nuestras necesidades, pero sabemos que Él va a obrar según su voluntad. Es decir, Él no tiene que darnos, Él no tiene que responder afirmativamente cuando pedimos bendiciones económicas. Y esto es así porque sus caminos son más allá de nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. En cuanto a las lenguas, nosotros creemos que Dios es un Dios de orden. Y creemos que Dios puede incentivar y motivar y dar la capacidad a alguien de hablar en lenguas, pero debe haber una persona que pueda traducir eso que se está hablando, para que entonces la iglesia pueda ser edificada. Y el que habla no hablará con una nueva revelación o con una nueva palabra de Dios, sino como animando a la iglesia en base a lo que ya la palabra de Dios tiene revelado. Pero hemos dicho que es posible que esto suceda. Y de forma particular en mi vida como cristiano, nunca he visto que el don de lenguas haya sido usado en orden para la edificación de la iglesia. Y por eso quiero decir que es posible, pero no significa que tiene que ser así. Y enfatizamos entonces que no es imposible que Dios use este medio para edificar a la iglesia, pero queremos decir que no es probable que Dios vaya a utilizar este medio para la edificación de su iglesia. En cuanto a la expresividad en la adoración, creemos que puede ser de muchas maneras. Puede ser con las manos levantadas, con palmas, con actividad, pero enfatizamos que ninguna forma es más importante que otra y que ninguna de estas formas es más indicativa de la situación y el estado espiritual de una persona en el momento de la adoración. Entonces vemos así que hay muchas formas de adorar a Dios, ya sea con las manos levantadas o con las manos caídas. Y lo que queremos decir es que el que adora con manos levantadas no necesariamente es más maduro que el que adora con sus manos relajadas. Esto no es un indicativo de madurez. Hay muchas formas de adorar a Dios y debemos entenderlo, pero ninguna es más importante que la otra. Y el último punto acerca de la adoración corporativa es en cuanto a los roles del hombre y la mujer. Entonces, el hombre y la mujer son iguales en valor en cuanto son creados por Dios, son delante de Dios iguales en posición, pero en roles son creados para diferentes propósitos. Dios creó con diferentes roles al hombre y a la mujer, tanto en el hogar como en la iglesia, no siendo unos más importantes que los otros, sino que fueron hechos así conforme al propósito de Dios. Y esto es algo que explicaremos más a fondo en las próximas clases. Y bueno, después de la información expuesta vamos a pasar al tiempo de preguntas. Y la primera pregunta planteada fue, en cuanto al rol de la mujer en la iglesia, ¿hasta qué punto puede participar la mujer en la iglesia? Es decir, ¿puede haber una mujer pastora? ¿Puede haber una mujer líder? ¿Hasta qué punto la mujer puede tener autoridad en la iglesia? Y la respuesta a la pregunta fue, primero, que debemos entender qué es un pastor. Un pastor es una persona que lidera, que guía, que enseña con autoridad en la iglesia. Se podría ser diácono sin tener que guiar, sin tener que enseñar, pero no se puede ser pastor sin enseñar y sin liderar y sin guiar a la iglesia. Y como Pablo bien dijo en su carta a Timoteo, no permito a la mujer liderar, no permito a la mujer enseñar con autoridad a un hombre. Y esto nos ayuda a entender que no pueden haber mujeres pastoras. De igual manera, cualquier posición
que implique ejercer autoridad o liderazgo no les está permitido. Sin embargo, pueden ser diaconisas y servir a la iglesia de esta manera. Sin embargo, en cada situación deben preguntarse qué es lo que están haciendo, están ejerciendo autoridad o no, y en base a eso buscar una respuesta adecuada. Además, es importante aclarar que si bien el pastorado es una oficina que no está permitida a la mujer, tampoco es una oficina, tampoco es una labor que pudiese hacer cualquier persona, cualquier hombre. Vemos en la Biblia, en muchos pasajes donde se dan características específicas que deben cumplir estos pastores, de tal forma que no es una oficina simplemente para cualquier persona que diga yo quiero. Debemos también entender eso. Y otro punto es que si bien esta oficina particular no está permitida a la mujer, no por eso significa que la participación de la mujer es menos importante. No estamos aquí intentando despreciar la participación de la mujer, más bien valoramos de una forma muy grande toda la labor que la mujer desempeña dentro de la iglesia y que es de grande bendición tanto para la iglesia como para la sociedad en que vivimos. Aquí también es necesario adicionar que a veces cuando pensamos en que la mujer no debe ser pastora, vienen otros pensamientos antibíblicos a la mente, como que la mujer no debe ser pastora porque no es tan inteligente. Pero eso no es verdad y lo vemos en la vida diaria. Hay esposas que son más inteligentes que los esposos, hay esposas que saben más cosas que los esposos, tienen mayor sabiduría para resolver problemas que los esposos. Y en ese sentido no se trata de un asunto de capacidad. Dios lo planteó así por el orden que Él estableció en la creación. Y debemos hacerlo así por obediencia al Señor, aunque a veces los hombres que vayan a ser pastores tal vez sean un poco tontos. Se trata de obediencia, no de calidad del liderazgo. Y la prohibición a la mujer de ser pastora no es por tener menos capacidad de enseñanza o liderazgo, sino por obediencia al orden establecido por Dios.